ser humano quiere mandar y busca cualquier puestecito para ser importante, porque eso está quizás allí dentro del ser humano. Y hoy pues nos lo revelan Santiago y Juan, que quieren también ocupar puestos importantes. Es el Santiago humano, es el Santiago que quizás también, como nosotros, lucha contra el pecado, lucha contra aquellas situaciones que son contrarias a las enseñanzas que Jesús le va dando cuando van caminando y cuando van siguiéndole. ¿Cómo nosotros tenemos también que sentirnos? ¿Por qué? Porque nosotros también somos cristianos, vivimos una fe, pero a veces esa fe se queda aparte y sale más la humanidad, sale más lo humano. Y entonces queremos también ser importantes, queremos también mandar. Y querer ser importante no es que quiera ser presidente, no es que quiera ser el secretario de la ONU, no. Es que en la casa a veces te haces el importante y maltratas a tu esposo y a tus hijos. O te haces la importante y maltratas a tu esposo y a tus hijos. O a tus vecinos. ¿Por qué? Porque queremos mandar. Queremos que se escuche nuestra voz. Y cada ser humano tiene dignidad porque para nosotros los bautizados somos hijos de Dios. Recordemos que la salvación y la gracia de ser hijos de Dios nos la conquistó Cristo en la cruz. Hay otras organizaciones que defienden las ballenas, que defienden los delfines, que defienden los mares, que defienden los ríos, que está bien proteger lo que Dios nos ha dejado. Pero también lo más importante es el ser humano, de cualquier condición. Y precisamente por las ansias de poder, muchas veces llegamos a lo que nosotros estamos viviendo. ¿Y cuál es el problema principal? El tema de la corrupción. Recordemos lo que decía Jesús. Ustedes son sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, no sirve más que para ser arrojada y pisada. Eso es la corrupción. Es cuando precisamente no nos convertimos en sal. No hacemos lo debido. ¿Por qué? Porque ponemos como importante el dinero, el poder, el poseer. Eso es lo más importante. Y no importa pisotear al ser humano, no importa maltratar al ser humano, no importa explotar al ser humano que tiene dignidad por ser obra perfecta de Dios. No es que Panamá solamente sea el país más corrupto. Es en el mundo entero, muchos países. Entonces, qué importante es saber que estamos llamados para vivir lo que Jesús nos pide en el Evangelio, y es amarnos los unos a los otros. Quien quiera ser el primero se convierte en el servidor de todos. Por eso entonces, hoy al celebrar esta fiesta del apóstol, tenemos que recordar eso. Estamos llamados a servir a los demás y a ganarnos nuestro alimento con el sudor de la frente. Es lo que dice el Génesis. Entonces el pensamiento de Dios o el pensamiento de Jesús es contrario a una sociedad que es cada día más corrupta. Volviendo al apóstol Santiago. El apóstol Santiago se va también a predicar y se va también a los confines de aquel entonces del mundo, se va a España. Pero en España le fue difícil. Y Santiago pues oraba, Santiago pedía, confiaba, porque Santiago estaba enamorado de su misión, enamorado de lo que le había enseñado el Maestro. Entonces se le aparece la Santísima Virgen. En la advocación que nosotros también tenemos una parroquia, Nuestra Señora del Pilar, del Zaragoza. Precisamente mientras oraba, se le aparece la Virgen para confortarlo, para animarlo. Aún estaba viva la Santísima Virgen, podemos decir que tenía el don de bilocación, y anima al apóstol a seguir adelante su misión. Logra convencer a unos pocos. Pero luego España viene a Latinoamérica y a toda Latinoamérica lleva el Evangelio. Y también se va a las Filipinas, y Filipinas es el país más católico del Asia.
y allí también, en su mayoría católicos, allí también está la presencia del apóstol Santiago. Y va a un país de África, Guinea Ecuatorial, donde también se habla español, el único país de África que se habla español y donde la mayoría también es cristiano. O sea, ese trabajo del apóstol que se vio en un momento frustrado y que la Virgen le confortó, es un trabajo que ha dado fruto. Por eso entonces nosotros no tenemos que desanimarnos cuando queremos quizás conquistar, queremos que la gente cambie, pero es la gracia de Dios, es la obra de Dios la que se va realizando y no nuestra obra. Por eso Santiago es importante en muchos lugares. ¿Por qué? Porque para España, para los españoles, Santiago siempre ocupó un lugar muy importante. Se cree, dice la leyenda, y nosotros lo tenemos en esta imagen de peregrino, porque son muchos los que peregrinaban y peregrinan aún, lo que se conoce como el Camino de Santiago. Peregrinos que llegan a ese lugar, a Santiago de Compostela, donde se dice y afirman que allí están los restos del apóstol Santiago. Pero en una ocasión, cuando España fue invadida por los musulmanes y hubo una violenta guerra, pues vieron a un soldado en un caballo que también defendía a los españoles y creen que ese era el apóstol Santiago que vino a defender. Por eso también en muchas imágenes lo van a encontrar al apóstol sentado o montado en un caballo. Entonces, hoy pues podemos pedir la intercesión del apóstol Santiago precisamente para que esto que estamos viviendo pronto pase. Pero también para que nosotros, los que somos cristianos, el Señor nos dé la gracia y la conversión como se la dio a Santiago. Santiago era un hombre, como decía, con carácter fuerte, muy humano, pero Santiago también se convirtió y fue a predicar el Evangelio. Por último, su madre, Salomé. Quizás nosotros decimos también una mujer ambiciosa, pero Salomé era la mujer que estaba al pie de la cruz. Salomé era la mujer que también iba muy temprano a embalsamar el cuerpo de Jesús. Salomé se convirtió también en discípula del Maestro. Sus dos hijos apóstoles, su madre también, Santa María Salomé. El contacto con Jesús hace que uno se enamore de Jesús. Pero es la gracia de Dios, la gracia del Espíritu Santo, la que viene a santificarnos a nosotros. Nosotros no podemos decir, ya yo estoy convertido. Nadie puede decirlo. Todos necesitamos conversión, porque tenemos nuestra forma de pensar muy humana, porque muchas veces hacemos y criticamos a las demás personas, porque muchas veces con nuestra lengua, con nuestros dedos destruimos a las personas. Y por eso tenemos que pedirle al Señor que así como el apóstol Santiago, así como su madre se convierten, también nosotros podamos convertir nuestra vida. Y pedirle al Señor que no participemos en ningún acto de corrupción. Pedirle al Señor que Él sea nuestra divina providencia y que no tengamos necesidad de coger lo que no nos corresponde, sino tratar de dar, de compartir, de ser servidores, de ocupar no el primer lugar, sino el último. Aquel que se haga el último será el primero en el reino de los cielos. Ante toda esta realidad, por ejemplo, quizás nosotros lo que nos corresponde predicar, obispos, sacerdotes, nos olvidamos del infierno. Esta vida es pasajera y como dice la moral, que no se puede absolver a la persona que ha robado. Precisamente el corrupto ha robado. No se le puede dar la absolución. Y si no se le puede absolver al que ha robado hasta que no devuelva lo que ha robado, entonces es precisamente camino al infierno y no es lo que Dios quiere. Dios quiere que todos los hombres se salven. Dios quiere que todos los hombres vayan al cielo. Pero si vivimos en una burbuja de corrupción, pues precisamente ese es el camino que nos va a conducir no al cielo, sino al lugar
de sufrimiento. ¿De qué sirve tener mucho dinero aquí en esta tierra? ¿De qué sirve que los hombres le veneren, le admiren, porque tiene mucho dinero, si luego después de esta vida va a pasar no a la eternidad, sino al lugar de castigo? Entonces pensemos en eso. Pensemos que el Señor hoy, en la festividad de Santiago Apóstol, a todos nos está invitando a la conversión, a cambiar nuestras actitudes, a ser personas más caritativas, a ser personas que amamos a los demás, a ser personas comprometidas con el Evangelio, a dar no solamente bienes materiales, sino también mi tiempo, para que el Evangelio sea conocido, para que nosotros podamos dar testimonio y no convertirnos en sal sosa que hemos sido echados fuera y ser pisoteada porque no servimos, sino a dar buen sabor en el mundo, a hacer luz a los que viven en tinieblas. Todos nosotros, queridos hermanos, que hoy nos congregamos en esta catedral, estamos llamados a que este mundo se transforme, a que este mundo cambie. No podemos decir, vivimos en un mundo corrupto y ya no hay solución. Sí hay solución, sí hay solución, si rezamos. Alguien me pedía y me decía, ¿por qué no se hace una cadena de oración del rosario? Y sí, ¿por qué no pedir a la Virgen María que interceda para que toda esta situación pues mejore? Pero tienen que mejorar el corazón. No solamente a que se lleguen a consensos en una mesa de diálogo, sino a que el corazón del hombre cambie, a que no vea como el dinero y el poder como lo más importante, sino que vea en el otro a un hermano que sí, que le pueda servir, que pueda entregarse, que pueda darse, que pueda donarse. Por eso, queridos hermanos, estamos llamados a eso. Y que el apóstol Santiago nos ayude, que nuestro intercesor, nuestro protector, nuestro patrono, Santiago Apóstol, nos ayude también a cambiar y a enamorar nuestro corazón a Cristo, que es nuestra vida. Vamos pues a pedirle a Jesús que en la Eucaristía se nos da, y se nos da como alimento, y se nos da para que seamos fuertes, y que esa Eucaristía nos ayude a cambiar actitudes que son negativas.